Buenos días a todos. Se abre sesión pública para la defensa de la tesis doctoral realizada por doña Sara Montes de Oca Esponda y que lleva por título Desarrollo de metodologías de extracción y microextracción combinadas con sistemas cromatográficos para la determinación de fármacos y productos de cuidado personal en muestras ambientales, y cuyos directores son don José Juan Santana Rodríguez y la doctora doña Zoraida Sosa Ferreira. Cuando quieras tienes la palabra. Buenos días a todos, miembros del tribunal, señores y señoras. Con su permiso voy a presentar la tesis doctoral titulada Desarrollo de metodologías de extracción y microextracción combinadas con sistemas cromatográficos para la determinación de fármacos y productos de cuidado personal en muestras ambientales. De acuerdo con la normativa establecida para la obtención del doctorado europeo, la última parte de la tesis, así como las conclusiones, serán presentadas en inglés. Good morning, members of the committee, ladies and gentlemen. With your permission, I'm going to present the doctoral thesis entitled Development of Extraction and Microextraction Methodologies combined with chromatographic system for the determination of pharmaceuticals and personal care products and environmental samples. La presentación estará dividida en 4 partes diferenciadas. Primero haremos una pequeña introducción para contextualizar el trabajo realizado. A continuación se establecerán los objetivos concretos que nos planteamos al principio de la tesis. Luego se expondrán de manera más extensa la parte experimental y los resultados obtenidos. Y por último se leerán las conclusiones. Comenzando ya con la introducción, recordar que uno de los objetivos principales de la química analítica es el perfeccionamiento de técnicas de extracción, separación y detección que permitan la determinación de analitos de diversa naturaleza y características en matrices complejas y en concentraciones cada vez más bajas. Las tendencias seguidas en las últimas décadas demuestran que la química analítica ha apostado fuertemente por el desarrollo de técnicas sencillas que permitan reducir los costes y que permitan reducir también los volúmenes de muestra y de disolventes empleados. Para ello se han utilizado distintas estrategias, como por ejemplo el desarrollo de nuevos materiales más eficientes, la miniaturización y la automatización de las técnicas convencionales y la sustitución de los disolventes orgánicos. Teniendo en cuenta todas estas tendencias, en la tesis doctoral se han desarrollado distintas técnicas de extracción y preconcentración, tanto para muestras líquidas como para muestras sólidas. En el caso de muestras líquidas hemos analizado, por ejemplo, aguas residuales, que son aguas muy complejas, que contienen un gran número de interferencias que nos pueden dificultar el análisis y que por lo tanto van a requerir de un proceso de separación de los analitos de interés previo a su determinación. Por otro lado, hemos analizado también aguas superficiales, en nuestro caso aguas de mar, que son muestras que han sufrido un proceso de dilución muy grande al entrar en contacto con el medio y que lo que van a necesitar es un paso de preconcentración de los analitos. En definitiva, la elección de la metodología a aplicar en cada caso va a venir determinada por las características de nuestra muestra problema. En la actualidad disponemos para la extracción de muestras líquidas de multitud de técnicas, desde la convencional extracción líquido-líquido, pasando por la extracción en fase sólida, hasta las nuevas técnicas miniaturizadas como la microextracción en fase sólida, la extracción por absorción con barras agitadoras o la amplia gama de técnicas de microextracción en fase líquida desarrolladas en los últimos años. Todas estas técnicas de microextracción lo que persiguen es minimizar el uso tanto de volumen de muestra como de volumen de disolvente orgánico empleado. En el caso de las muestras sólidas, tenemos que tener en cuenta que en este caso las interacciones entre el analito y la matriz van a ser mayores que en el caso de las muestras líquidas y que por tanto vamos a requerir procesos más agresivos de extracción, lo que nos dará un extracto final más complejo que en el caso de las muestras líquidas. Para la extracción desde muestras sólidas disponemos de las convencionales extracción por Sochler y extracción asistida por ultrasonidos y algunas técnicas más novedosas como la extracción con líquidos presurizados, la extracción por fluidos supercríticos o la extracción asistida por microondas. Estas 3 últimas lo que persiguen es minimizar la manipulación de la muestra. Otra de las estrategias que podemos emplear para la mejora de las técnicas de extracción es el uso de los medios micelares.
Como decíamos hace un momento, uno de los objetivos de las técnicas miniaturizadas es reducir el volumen de disolventes orgánicos que, como sabemos, son caros, son tóxicos y son contaminantes. Y una forma de eliminarlos completamente es reemplazarlos por sustancias menos nocivas como los medios micelares o los surfactantes. Los surfactantes son sustancias anfipáticas, es decir, tienen una parte polar y otra apolar, que al disolverse en agua forman estas estructuras llamadas micelas, en las que la parte polar se dispone hacia el exterior de la molécula, estableciendo interacciones electrostáticas con el agua, mientras que la parte apolar, representada en gris, se agrega hacia el interior de la molécula, evitando el contacto con el agua. Así son capaces de solubilizar analitos de diversa naturaleza, son más baratos que los disolventes orgánicos, no son tóxicos, son biodegradables y son perfectamente compatibles con las fases móviles usadas en cromatografía líquida. Además, como veremos a continuación, a lo largo de la presentación, en algunos casos son capaces de aumentar la fluorescencia de muchos de los compuestos orgánicos. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, hemos desarrollado técnicas de extracción y de preconcentración para fármacos y productos de cuidado personal que se abrevian como PPCP por sus siglas en inglés. Como sabemos, en los últimos años ha aumentado mucho el interés hacia los compuestos emergentes, que son aquellos cuyos efectos nocivos no se conocen del todo bien todavía y que por tanto no han sido legislados. Y dentro de estos compuestos emergentes, los PPCP son una familia muy interesante. Estos compuestos no son eliminados totalmente de las estaciones depuradoras de aguas residuales una vez llegan a ellos, por lo que posteriormente pueden alcanzar el medio a través de los emisarios submarinos de las depuradoras, entrar directamente en el medio por su uso en acuicultura, inmersas en las aguas de regadío, en los abonos empleados como fertilizantes en agricultura o por su simple acumulación en los vertederos. El creciente consumo de estos compuestos en la sociedad actual y esta continua introducción en el medio hace que se consideren ya compuestos pseudopersistentes. Una vez que estos compuestos entran en el medio, ya sea por el consumo humano o por el consumo animal, y ya sea a través de vía directa o a través de los residuos líquidos o sólidos generados por las depuradoras, pueden comenzar un movimiento a través de un ciclo, a través de los distintos compartimentos ambientales, en los que al final pueden retornar a los animales o incluso a los humanos. Durante esta tesis se seleccionaron dos familias de compuestos diferentes para desarrollar las metodologías de extracción, y la primera de esas familias son las fluoroquinolonas pertenecientes al grupo de los fármacos. Las fluoroquinolonas son antibióticos de amplio espectro, empleados tanto en medicina animal como en medicina humana, que se han sintetizado a partir de la familia de las quinolonas para tratar multitud de enfermedades infecciosas. Suelen administrarse en dosis entre 200 y 500 miligramos cada 12 horas, siendo la mayor parte de esta dosis excretada por el cuerpo sin ser metabolizada, entre un 60 y un 85%, debido a su baja absorción sobre el tracto digestivo. Así pueden llegar al medio ambiente a través de los productos de las depuradoras o, como vimos antes, entrar directamente a través de su uso en acuicultura o ganadería. Una vez estos compuestos están en el medio, tienen una gran estabilidad térmica y química debido a sus anillos aromáticos, son resistentes a la hidrólisis y a la biodegradación, y lo que sí son fotodegradables, aunque la toxicidad de los fotoproductos todavía está siendo discutida. Así podemos encontrar concentraciones de hasta microgramos litros en ecosistemas acuáticos y de hasta microgramos gramos en suelo, siendo el principal problema de su presencia en el medio el desarrollo de cepas bacterianas resistentes a estos antibióticos, y ocasionalmente pueden generar también problemas de salud debido a su movilidad en la cadena trófica. Concretamente se seleccionaron 5 fluoroquinolonas: la levofloxacina, norfloxacina, sarafloxacina, enrofloxacina y ciprofloxacina, que a partir de ahora veremos en los cromatogramas y en las tablas abreviado como levo, nor, sara, enro y cipro para mayor comodidad, y que se caracterizan por poseer un anillo de piperacina en posición 7, es decir, 4 átomos de carbono y 2 de nitrógeno enfrentados, un átomo de flúor en posición 6 y un grupo carboxilo.
Por otro lado, se seleccionó otra familia de compuestos, los benzotirazoles estabilizadores de luz ultravioleta, que son aditivos empleados en cosméticos y multitud de productos de cuidado personal, como son los protectores solares y maquillajes, pinturas de labios, de uñas, tintes para el pelo, cremas exfoliantes, hidratantes de todo tipo, agregados en estos productos en concentraciones entre el 0,1 y el 10%, para absorber la luz en el rango ultravioleta, es decir, entre los 280 y los 400 nanómetros. Así pueden llegar al medio a través de los residuos de las depuradoras, al igual que la fluoroquinolona, pero también pueden entrar directamente en ambientes con poca circulación, como playas muy confinadas, ríos o lagos, debido a su uso en los protectores solares, y también a través de las descargas de piscinas, una fuente de contaminación que puede ser bastante importante en zonas muy turísticas, como por ejemplo el sur de Gran Canaria. Estos compuestos son bastante lipofílicos, son resistentes a la biodegradación y además se ha constatado que son bioacumulables y biomagnificables, habiéndose encontrado concentraciones importantes en grandes mamíferos como por ejemplo las ballenas. Las concentraciones en las que se han detectado en el medio ambiente llegan hasta los nanogramos litros en ecosistemas acuáticos y hasta los microgramos gramos y nanogramos gramos en sedimentos y biotas respectivamente, teniendo propiedades tóxicas y mutagénicas sobre las comunidades vegetales y animales. Concretamente seleccionamos 7 de estos compuestos que se nombran con las letras UV seguidas por un número característico, identificativo, y que se caracterizan por tener un anillo heterocíclico con 3 átomos de nitrógeno y un grupo fenólico. Pasamos ya a definir los objetivos concretos que se plantearon al inicio de la tesis, que para el caso de la fluoroquinolona fueron los siguientes. Primero, desarrollar metodologías basadas en la microextracción en fase sólida, la extracción en fase sólida y la extracción asistida por microondas, utilizando en todos estos casos los medios micelares como extractantes, así como comparar su uso con el de los disolventes orgánicos utilizados convencionalmente. Establecer las condiciones para su determinación empleando la cromatografía líquida de alta resolución acoplada tanto a detector de fluorescencia como de espectrometría de masa. Y por último, aplicar estas metodologías optimizadas a muestras medioambientales tanto líquidas como sólidas de la isla de Gran Canaria. Para el caso de los benzotriazoles estabilizadores de luz ultravioleta, nos planteamos desarrollar metodologías basadas en la extracción en fase sólida, esta vez en modo online, la extracción asistida por microondas acoplada a este sistema de extracción en fase sólida tipo online como paso de preconcentración y enriquecimiento de la muestra, y por último una técnica miniaturizada, la absorción sobre barras agitadoras. Establecer las condiciones para su determinación empleando en este caso la cromatografía líquida de ultra resolución acoplada también a detector de masas, y por último aplicar las metodologías optimizadas a muestras de la isla de Gran Canaria. Comenzando ya con la parte experimental y los resultados, empezaremos hablando de la primera de las familias, las fluoroquinolonas, y comenzaremos con la primera de las técnicas desarrolladas, la microextracción en fase sólida con desorción micelar. La microextracción en fase sólida consiste en la extracción de los analitos sobre una fibra de sílice fundida cubierta con un material absorbente o absorbente y que está dispuesta dentro de una jeringa para su fácil manejo. En la actualidad existen distintas fibras con distintos recubrimientos, por lo que se puede decir que es una fibra aplicable prácticamente a cualquier tipo de contaminante. La absorción o adsorción se puede realizar empleando la inmersión directa de la fibra o utilizando el llamado espacio en cabeza. En nuestro caso utilizamos inmersión directa de la fibra, que consiste simplemente en colocar la jeringa sobre la muestra, exponer la fibra a la muestra que contiene los analitos durante un tiempo determinado, de manera que los analitos se difunden hacia esa fibra, y una vez que están cargados en la fibra, retraerla dentro de la jeringa y llevarla a un volumen menor, esta vez en este caso de surfactante, para su desorción. Esta técnica presenta las ventajas de que requiere poca manipulación de la muestra, así como un bajo volumen de la misma, estamos hablando del orden de los mililitros. Existe la posibilidad de utilizarla para realizar análisis in situ porque es fácilmente transportable y además puede ser automatizada.
Para la optimización de la técnica tenemos que tener en cuenta distintos parámetros que nos van a afectar tanto al proceso de extracción como al de desorción, siendo el primero de ellos la elección de una fibra adecuada. En este caso, nosotros testamos 7 fibras distintas con distintos recubrimientos, por ejemplo, poliacrilato, polidimetilsiloxano, divinilbenceno, y como vemos, para todos los compuestos analizados, las mejores recuperaciones se obtuvieron empleando la fibra llamada comercialmente Carbowax TPR, que es una fibra de polietilenglicol. A continuación, empleamos un diseño experimental para la evaluación del tiempo y de la temperatura de extracción, obteniéndose los mejores resultados con los valores medios, tanto de temperatura como de tiempo, utilizados en el diseño experimental. El análisis del pH de la muestra demostró que la difusión de los analitos hacia la fibra se favorecía más en pHs neutros que en pHs ácidos y básicos. Y por último, esta difusión de los analitos también se vio favorecida por una presencia en el medio de un 30% de sales, probablemente debido a un efecto de salting out o de disminución de la solubilidad de los analitos en la muestra debido a esta presencia de las sales. Con respecto al proceso de desorción, optimizamos el tiempo, resultando más favorable unos tiempos relativamente largos, de 20 minutos. El surfactante empleado para la desorción, probamos tres surfactantes distintos, el gelapol, el pole y el poliocanol, obteniéndose los mejores resultados para la mayoría de los analitos utilizando el pole o poliexitilén 10 lauril éter, que es un surfactante de tipo no iónico. Por último, optimizamos la concentración de este surfactante, obteniéndose los mejores resultados con un 7,5% en la muestra. Por tanto, las condiciones óptimas de extracción para esta técnica se obtuvieron utilizando una fibra tipo Carbowax TPR con un tiempo de extracción de 60 minutos a una temperatura de 40 grados y utilizando una muestra a pH 7 y con un 30% de fuerza iónica. Con respecto a la desorción, se emplearon 15 minutos y un surfactante de tipo pole al 7,5%. Para la separación cromatográfica y la detección de los analitos, se empleó un cromatógrafo líquido con detector de fluorescencia, empleando una columna de tipo C18 con una fase móvil consistente en un 15% de metanol y un 85% de agua en modo isocrático a 1 mililitro por minuto y empleando unas longitudes de onda de emisión y excitación de 280 y 450 nanómetros respectivamente. Si comparamos los límites de detección y de cuantificación obtenidos con esta desorción en polio con la obtenida utilizando como disolvente un disolvente orgánico convencional como el metanol, vemos que los límites son bastante comparables, la sensibilidad es bastante comparable en los dos procedimientos, incluso algo menores utilizando el pole. Esto puede deberse a que en algunos casos los medios micelares son capaces de realzar la señal fluorescente de los compuestos orgánicos debido a que aumentan la rigidez de la molécula. Este efecto lo podemos ver en este cromatograma, donde se compara en rojo la señal de los compuestos fluorescentes en pole con la señal en metanol simbolizada en azul. El estudio de las recuperaciones en aguas residuales, aguas de mar y aguas subterráneas a 2 niveles de concentración demostró que se podía aplicar el método a estos 3 tipos de agua sin notarse efecto matriz y obteniéndose recuperaciones entre el 89 y el 112%. Además de esta técnica de microextracción en fase sólida que acabamos de explicar más detenidamente, para la fluoroquinolona se empleó también un método de extracción en fase sólida y un método de extracción asistida por microondas, en ambos casos utilizando los medios micelares, y que expondré a continuación de forma más breve. A partir de este momento se introdujo la detección por espectrometría de masas, optimizándose las condiciones necesarias para ello y pudiéndose comparar a partir de ahora los datos obtenidos con ambos sistemas de detección. Continuando con la extracción en fase sólida, recordar que consiste en hacer pasar la muestra por un sorbente sólido que va a retener selectivamente a nuestros analitos y algunas interferencias.
Posteriormente se realiza la limpieza de esas interferencias y por último ya podemos eluir nuestros analitos, en este caso empleando los medios micelares y obteniéndose un extracto más preconcentrado y más purificado. En este caso las condiciones que tenemos que optimizar durante la extracción son el tipo de cartucho a emplear, el volumen de muestra, el flujo y el pH y la fuerza iónica del medio, y para la elusión tenemos que tener en cuenta el flujo, el surfactante, así como su volumen y su concentración. Si comparamos los límites de detección y de cuantificación obtenidos tanto por fluorescencia como por espectrometría de masa, vemos que estos son bastante comparables y del orden de los nanogramos mililitros. Este método optimizado de extracción en fase sólida fue aplicado a muestras reales tomadas en la isla de Gran Canaria, aguas de tipo residuales, tomadas tanto en un hospital como en una estación depuradora de aguas residuales. El compuesto en ambas muestras se pudieron detectar 3 de los 5 compuestos estudiados, la levofloxacina, norfloxacina y ciprofloxacina, siendo la encontrada en mayor concentración en el hospital la norfloxacina y la ciprofloxacina en la depuradora. En el caso de la depuradora pudimos tomar 3 muestras, una a la salida del tratamiento primario, otra a la salida del tratamiento secundario y otra en el efluente final, y para todos los compuestos se observa lógicamente una mayor concentración al inicio del tratamiento, disminuyendo las concentraciones hacia el final de la depuración, y notándose una mayor tasa de eliminación entre el tratamiento primario y el tratamiento secundario, siendo esta eliminación mucho menor entre el tratamiento secundario y el final. Por último, para las fluoroquinolonas, se desarrolló un método de extracción, esta vez para muestras sólidas, la extracción asistida por microondas, empleando también medios micelares, que consiste en añadir el agente extractante, en este caso un surfactante, a la muestra sólida que contiene los analitos y aplicar calor en forma de energía microondas, de manera que los analitos van a separarse de la muestra sólida y van a pasar a la fase líquida, de manera que simplemente con un filtrado de esta muestra ya podemos introducirlo en el cromatógrafo. Las condiciones óptimas para la extracción resultaron ser utilizar como extractante 15 mililitros de un surfactante catiónico, el HTAP o bromuro de hexadesil trimetrilamonio, en una concentración del 5%, utilizando 15 minutos como tiempo de extracción y 500 vatios de potencia. Los límites de detección y de cuantificación obtenidos para fluorescencia y para masas estuvieron en el rango de los nanogramos-gramos. En este caso, el método optimizado se aplicó a muestras de sedimentos marinos y de lodos de depuradora. En el caso de los sedimentos marinos, fueron tomados en las inmediaciones de un emisario submarino situado al sur de la isla de Gran Canaria, y tomándose 4 muestras. La primera de las muestras, la más cercana al emisario, está a unos 1250 metros de la playa, y la más cercana a la playa está a 250 metros de la misma. En este caso se detectaron 4 de las 5 fluoroquinolonas estudiadas, y las mayores concentraciones para todas las muestras se encontraron en la ciprofloxacina. En el caso de los sedimentos costeros, como era lógico, las mayores concentraciones se encontraron en la muestra más cercana al emisario submarino, mientras que las concentraciones fueron disminuyendo a medida que nos acercábamos a la playa. También podemos observar que las concentraciones calculadas tanto por fluorescencia como por espectrometría de masa son muy consistentes entre sí. Pasamos ya a la segunda familia de compuestos analizados, pertenecientes a los productos de cuidado personal, los benzotriazoles. La primera técnica desarrollada fue la extracción en fase sólida, esta vez en modo en línea, que presenta las ventajas de minimizar las operaciones manuales y por tanto los errores operacionales, reduce el tiempo total del análisis, incrementa la preconcentración y reduce el ruido de fondo, por lo que nos proporciona mejores sensibilidades, mejores repetitividades y mejores eficiencias de extracción. El acoplamiento se realizó utilizando un cromatógrafo líquido de ultra resolución con detector de espectrometría de masa.
Además de la bomba binaria clásica que se utiliza para la impulsión de las fases móviles, para este acoplamiento requerimos de una instrumentación adicional consistente en una bomba cuaternaria para la carga y limpieza de las muestras, una jeringa, un autosampler y un loop mayor de lo normal, en este caso de 5 mililitros, y unas columnas preparativas o columnas de extracción que son solventes sólidos iguales que los que empleábamos anteriormente en la extracción en fase sólida convencional, pero dispuestos en forma de columna. Estas columnas se suelen emplear de 2 en 2 de manera paralela, de forma que la bomba cuaternaria impulsa la primera de las muestras que tengamos en nuestra cola de muestras hacia uno de los cartuchos, y luego, mientras la bomba binaria está eluyendo los analitos retenidos hacia la columna cromatográfica, la bomba cuaternaria ya puede ir cargando la segunda de las muestras hacia el otro cartucho, ahorrándose así bastante tiempo en el análisis. Las condiciones que tenemos que optimizar en este caso no son solo las condiciones cromatográficas normales, como son la columna, la fase móvil y el flujo, sino que también tenemos que optimizar la columna de extracción empleada, el volumen de muestra y su pH, y sobre todo la fase de carga y de lavado empleadas para la carga de la muestra, realizándose la elución, en este caso, con la propia fase móvil cromatográfica. Utilizando este método optimizado, obtenemos el análisis de los 7 compuestos en menos de 6 minutos, empleándose los primeros 4 minutos del método para la carga y la limpieza de la muestra y comenzando la elución cromatográfica a los 4 minutos. Como vemos, el primero de los compuestos se eluye a los 4,35 minutos y el último a 4,86, es decir, eluimos 7 compuestos en apenas medio minuto. Por último, se dedica un último minuto adicional al final para el lavado de las columnas de extracción, un lavado que al realizarse en condiciones de alta presión es bastante más eficiente que el lavado que podemos realizar en los cartuchos convencionales y por lo tanto la probabilidad de tener problemas de tipo efecto memoria o carryover es bastante menor. Los límites de detección y de cuantificación obtenidos con este método son bastante bajos y esto se debe a los altos factores de preconcentración que somos capaces de obtener. Nosotros en este trabajo comparamos la extracción en línea con la extracción convencional y vimos que utilizando el sistema en línea somos capaces de preconcentrar la muestra unas 10 veces más que en el sistema convencional. En cuanto a las recuperaciones, también son bastante satisfactorias, ligeramente menores en los compuestos eluidos al final, los dos últimos, que son los compuestos que presentan características más apolares y que, en nuestra opinión, lo que ocurre es que se quedan tan fuertemente retenidos sobre el cartucho que no son eluidos completamente. Este método se aplicó a muestras de agua de mar y aguas residuales de la isla de Gran Canaria. En concreto, se tomaron 12 muestras en 6 playas distintas de la isla, en el extremo este y en el extremo oeste de cada playa, simbolizadas en el mapa con números, y también se muestrearon 7 estaciones depuradoras simbolizadas en el mapa con letras. Como vemos, en el caso de las muestras de agua de mar, solo se pudieron detectar 2 compuestos, el VP y el V360, algo que luego, analizando los resultados, vimos que es bastante lógico, ya que de los 7 compuestos analizados, estos son los únicos 2 compuestos que se utilizan para los protectores solares. Por otro lado, en las aguas de depuradora fueron detectadas 6 de los 7 benzotriazoles en concentraciones entre 4 y 13 nanogramos por litro. Además de esta extracción en fase sólida, en modo en línea, para los benzotriazoles se desarrolló también una técnica de extracción asistida por microondas acoplada a SP en línea, que veremos a continuación, y por último una técnica miniaturizada, la extracción por absorción con barras agitadoras. En el caso de la extracción asistida por microondas, lo que hicimos fue optimizar las condiciones óptimas para la extracción por microondas, al igual que hicimos antes con las fluoroquinolonas, resultando en este caso las condiciones óptimas utilizar 2 mililitros de acetonitrilo durante un tiempo de 15 minutos a una potencia de 300 vatios. Y luego lo que hicimos fue pasar este extracto obtenido en el microondas
por el sistema de extracción en fase sólida desarrollado anteriormente, de manera que conseguimos purificar y preconcentrar el extracto. Se calcularon los límites de detección y de cuantificación tanto para muestras de sedimentos marinos como para lodos, estando ambos en el rango de los nanogramos por kilo. El método se aplicó a sedimentos costeros tomados en 3 playas distintas y a sedimentos marinos tomados en las inmediaciones del emisario submarino, y por último en lodos de 3 depuradoras distintas. En la playa no se pudieron detectar ninguno de los compuestos, mientras que en los sedimentos marinos cercanos al emisario y en los lodos se pudieron detectar el UV328 y el UV360 en concentraciones máximas de 24 y 6,32 nanogramos por gramo respectivamente. La última técnica desarrollada para los benzotriazoles fue la absorción sobre barras agitadoras, y a partir de este momento la presentación continuará en inglés. The last technique employed for benzotriazole compounds was the stir bar sorption extraction, and from this moment the presentation will continue in English. In this case, the extraction is carried out using a magnetic bar, commercially named Twister, which is inside in a glass tube and covered by polydimethylsiloxane phase. A stir bar is based in the same principles as solid phase microextraction, but provide better recoveries because the polydimethylsiloxane phase is higher, and therefore the amount of extracted analyte is also higher. In addition, a stir bar is more robust and cheaper than the fiber used in solid phase microextraction, and is adequate for on-site sampling or passive air sampling. The extraction can be performed using direct immersion of the stir bar in the sample or using head space mode. And also there are 2 desorption modes. The first one is thermal desorption coupled to gas chromatography, and the second one is liquid desorption followed to liquid chromatography. In our case, we use direct immersion of the stir bar for the extraction, and liquid desorption using an ultrasonic bag to facilitate the procedure. The parameters that we must optimize during the extraction procedure are the time, the temperature, the pH, and the ionic strength. And for the desorption, we must consider the time, the temperature, the desorption ion, and the desorption volume. First, we use an experimental design for the simultaneous evaluation of the 4 extraction parameters, and we studied the influence of each one over the recoveries. As we can see in the partial correlation coefficients, the addition of salt has a very negative effect over the recoveries, and the pH has only a little effect. On the other hand, the time and the temperature have a moderate positive effect, and for this reason we choose time and temperature for a deeper study. Using another experimental design for the temperature and the time, we observed that the best recoveries were obtained with high values of temperature and intermediate values of time. Regarding the desorption, the recoveries were improved with the time, but only until 20 minutes, because from this moment the signal becomes worse. In summary, the extraction procedure was carried out using 25 milliliters of sample, 120 minutes of time, pH at 6, without salt addition, and using 40 degrees of temperature. For the desorption procedure, we use 1.5 milliliters of acetonitrile, 60 degrees of temperature, and 20 minutes of time. Using these optimized conditions, we calculate the limit of detection and limit of quantification for seawater and wastewater, and as we can see, they was comparable with the obtained in millipool waters. Finally, the study of the recoveries using 3 kinds of waters and 2 levels of concentration saw the applicability of the procedure with good recoveries for almost all the compounds, with the exception of the last 2 compounds, the most non-polar compounds,
which recoveries were lower. In our opinion, this is due to an incomplete desorption as occurs in solid phase extraction. Finally, with your permission, I'm going to read the conclusions. First, the methodologies optimized for the extraction of fluoroquinolones and mesotriazole compounds provided excellent linearity and repeatability and good extraction efficiency for almost all the compounds in the different liquid and solid studied samples. Second, the comparison between micellar media and conventional organic solvents used in the desorption and elution process showed that the organic solvents can be replaced by surfactants without loss of sensitivity. Third, liquid chromatography and ultra-high performance liquid chromatography coupled to both fluorescence detection and mass spectrometry detection provided the identification power required to determine the presence of the studied analytes in complex samples. For ultra-high performance liquid chromatography provides advantage over classical liquid chromatography, as for example a better chromatographic separation of the peaks and using a less time. 5. The techniques coupled to fluorescence detection was comparable with the techniques coupled to mass spectrometry detection because the micellar media are able to enhance the fluorescence signal of the organic compounds. And 6. The optimized methodologies has allowed the detection for first time of fluoroquinolones and benzotriazole compounds in environmental samples from the Gran Canary Island. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Bueno, pues a continuación, como está previsto en la normativa para la defensa de las tesis doctorales, pues vamos a comenzar por parte del tribunal a hacerte aquellas observaciones y preguntas que estimemos cada uno de nosotros necesarios. En primer lugar, tiene la palabra el secretario del tribunal, el doctor Argimiro Rivero Rosales. Muchas gracias. Primero quiero agradecer el poder estar aquí, me ha gustado mucho poder participar en esta fase final del trabajo de Sara. Yo siempre a cualquier hora que venía y al departamento me la encontraba, con lo cual después de ver este trabajo que se ha hecho con 12 objetivos, me parece que a realizar en este tiempo, entiendo por qué trabajar con un trabajo detrás terrible, ¿no? Quiero felicitarla por el trabajo que se ha hecho, las directoras de tesis, y agradecer que me haya permitido estar aquí. Un trabajo que me ha gustado mucho porque me parece muy de actualidad en desarrollo de sistemas para análisis de los moléculas contaminantes emergentes. Es un tema muy novedoso, con mucha carrera futura y con mucho interés para la sociedad. El problema que yo soy licenciado en farmacia, por lo cual también cuando vi la fluoroquinolona pues ya me saltaron a la cabeza. Ahí una cuestión que tengo una curiosidad más que otra cosa, porque yo entiendo el análisis de los mesotriazoles como se usan tanto en cosméticos como en los protectores solares, que ahora nos ponemos todos. Cuando éramos pequeños, nadie se ponía un protector, poníamos todo de arriba abajo, ¿no? Pero ahora todo el mundo lo usa, por lo cual esto con el tiempo irá más, ¿no? Y de los antibióticos, yo entiendo que se analicen los antibióticos que se busquen, porque al fin y al cabo la depuradora que realiza gran parte de la depuración son bacterias, ¿no? Con lo cual la presencia de estos antibióticos podría producir una alteración de la depuradora. Pero ¿por qué creo que no lo noten dentro de biología? Sí. ¿Por qué eso exactamente? La verdad que bueno, dentro de los fármacos hay un amplio abanico de compuestos que podríamos haber elegido. Elegimos las fluoroquinolonas primero porque eran antibióticos, nos interesaba que fueran antibióticos por estos problemas que presentan de aparición de cepas bacterianas y demás. Y dentro de los antibióticos pues son compuestos que se usan bastante, son antibióticos de amplio espectro que son administrados pues para cualquier enfermedad infecciosa con la que lleguemos al hospital. Pues lo primero que nos van a administrar son fluoroquinolonas. Bueno, lo primero, una de las grandes familias que se utilizan, y nos pareció interesante
interesante. Dentro de los antibióticos que podríamos haber elegido, eran unos compuestos que todavía no se habían estudiado demasiado, no existía demasiada bibliografía al respecto, y nos pareció interesante. Como teníamos la posibilidad de obtener muestras de uno de los complejos hospitalarios de la isla de Gran Canaria, pues quisimos que fueran antibióticos, y que fueran antibióticos que sabíamos que se usan bastante porque son de amplio espectro. Yo he trabajado muchísimas técnicas y formas de absorber, desorber, analizar. La desorción micelar, que me parece muy interesante porque reduce mucho el tipo de disolvente que podemos utilizar y trabajar con los disolventes orgánicos, pero no siempre utiliza la desorción micelar. ¿Por qué? La desorción micelar la empezamos a utilizar en las fluoroquinolonas porque son compuestos fluorescentes, y sabíamos por trabajos previos realizados en el grupo de investigación que la fluorescencia se podía ver incrementada por los medios micelares, y por tanto por eso la empezamos a usar en la fluoroquinolona. Luego, cuando nos pasamos a los benzotriazoles, como los detectábamos por masas y no por fluorescencia, pues no podíamos aprovechar esa ventaja del aumento de la señal fluorescente. Y además no vimos tampoco la necesidad de hacerlo porque, por ejemplo, las dos primeras técnicas, las que utilizan el sistema de extracción en fase sólida, pues no vimos conveniente introducir los surfactantes, que son más viscosos normalmente que el agua y que los disolventes orgánicos, en el sistema de cromatografía de ultra resolución. De todas maneras, para el caso del Estirbar, por ejemplo, hicimos alguna probatina para ver si funcionaba, y la verdad que las recuperaciones no fueron muy favorables. Pensamos que es por las características tan apolares que tienen los benzotriazoles, por lo que a lo mejor en un principio no tuvimos muy buenos resultados, pero es una de las cosas que tenemos pendientes en el futuro para optimizarlo y ver si realmente podemos utilizar los medios micelares también para los benzotriazoles. Una última cuestión, por mucha curiosidad, después de este maremoto de técnicas que ha trabajado, ¿se quedaría con alguna? Una. Es difícil elegir. Hombre, si lo que queremos es muestrear in situ, en playas o en donde sea, pues tanto la extracción en microextracción en fase sólida como la Estirbar, porque son transportables y porque además son técnicas miniaturizadas y nos permiten utilizar poco volumen de muestras. Cualquiera de estas dos técnicas, la microextracción en fase sólida o el Estirbar nos ofrece mejores recuperaciones porque, por lo que dije, de que la fase de polidimetilsiloxano es mayor y por tanto se extraen más cantidad de analito, pero la microextracción en fase sólida presenta la ventaja de que hay un montón de fibras y se puede aplicar a cualquier compuesto, mientras que el Estirbar todavía está limitado a compuestos bastante apolares. En nuestro caso nos vino bien porque eran compuestos muy apolares, pero si fuera, por ejemplo, para fluoroquinolona, no sé si sería bueno. En todo caso, yo me quedaría con la extracción en fase sólida en tipo online, porque aparte de que para el analista es muy sencillo, porque solo tienes que poner la muestra allí y olvidarte de todo, esto lo que hace es que evitemos la manipulación de la muestra y por tanto los errores por culpa de esas operaciones son mucho menores, las repetitividades son muy buenas y además, en mi opinión, es casi una técnica miniaturizada porque empleamos 5 mililitros de muestra e incluso podemos utilizar menos, se puede utilizar hasta 1 mililitro o medio mililitro de muestra, por lo que yo creo que las ventajas son mayores en este sistema automatizado. Me voy a terminar con un ruego, tanto usted como a los químicos analíticos en general. Yo inicié mi carrera investigadora, digamos, diseñando nuevos fármacos y fabricando nuevos fármacos por una empresa farmacéutica. Y lo que buscábamos siempre era que funcionara. O sea, tenemos la complicación de que se absorbiera bien en vía oral, que se absorbiera bien en el estómago, en el intestino, que después funcionara donde tenía que funcionar, y después que se eliminara lo menos posible y que todo funcionara esto. Y ahora llegan ustedes y entonces nos dicen que además tenemos que producir unos que son, además que no contaminen, que sean biodegradables y demás. Entonces, por favor, yo creo que ya no podemos más, no se puede seguir. Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo. Una cosa que se me olvidó decirle antes, me gusta mucho el libro escrito y muchísimo más la presentación, me pareció muy clara y pequeñas cosillas que no tenía yo muy claras me quedaron bastante.
gracias, Javier. A continuación tiene la palabra el doctor José Luis Antonio Figueroa Martínez. Pues como Argemiro, pues sí, agradecerte la exposición tan muy clara, de muchas cosas que los químicos orgánicos no vemos hacer. Y igual que también reconozco el trabajo, de hecho la gente de química orgánica me ha dicho que te agradeciera los mencionados como buenos vecinos que son. Y ese es un trabajo, la verdad que es un trabajo bastante tedioso, que muchas veces no se refleja lo que está al escribirlo, parece que queda corto, pero muy bien. Yo lo que tenía que preguntar, más que preguntas, son cuestiones así de... Cuando hablas de las fluoroquinonas, que no han hecho estudios de fotodegradación, porque muchas veces estos compuestos al fotodegradarse en el medio ambiente o en la edad se transforman en otros compuestos. ¿Ustedes no han estudiado la posibilidad de estudiar? Se han hecho estudios de fotodegradación, pero por lo que yo tengo entendido, se han hecho estudios de fotodegradación en condiciones de laboratorio. Sin embargo, se dice que en el medio ambiente son bastante estables, tanto térmicamente como químicamente, debido a los anillos aromáticos, por lo que normalmente lo que se busca en toda la bibliografía que hemos consultado de estos compuestos son los productos tal cual, no sus metabolitos, porque hombre, se producirá degradación seguramente, pero en las depuradoras, por ejemplo, lo que se encuentra son los productos patos. A veces también, lo que me comentaba Gemiro de los microorganismos, que son los mismos microorganismos se encargan de transformar. Por ejemplo, yo sé que hay un producto que los que trabajamos productos naturales, en cualquier verdura que comamos detectamos siempre el estigmasterol, el testosterol. Es un compuesto que en las depuradoras, por los microorganismos los detectan como, lo transforman en una androstona, según una hormona. Entonces, incluso hay estudios hechos de que muchos procesos de feminización de peces en la desembocadura del lecho son debido a este tipo de compuestos. Si una línea sería ver también qué tipos de degradación o qué compuestos de degradación se pueden formar, incluso con los antibióticos. También el otro día leí un artículo también así un poco en plan esto que comentaba que como si no se eliminan los antibióticos de las aguas residuales, en canallas de agua de mar, en el continente, en el río, que en vez de decirte que te tomes 4 antibióticos, 4 pastillas, dicen tomes esos vasos de agua del grifo y no se tienen antibióticos cubiertos. Pues nada, agradecerte la exposición, está muy bien, me ha gustado mucho y felicitarte a ti y a de la tesis. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, pues a continuación tiene la palabra el doctor Stefano Girotti. Bien, yo espero a farme entender por mi ítalo-español, ítalo-castellano. Si no entiende, por favor, pregunta. Primero, me congratulo con ti por la presentación, por el trabajo, por mucho trabajo hecho, y voy a ringraziar los directores que me han invitado aquí, de estar aquí y de leer esta tesis. Tengo un poco de cositas generales. Una parte tú has respondido a la riguardo a la ¿por qué tú has elegido estos compuestos? Por las fluoroquinolonas tú has respondido. Por los benzotriazoles tú tienes muchos compuestos. ¿Por qué 7 en un otro? Porque consultamos dentro de la medida de lo posible, porque los ingredientes que se usan en los productos cosméticos pues son numerosísimos, pero consultando los usos, por ejemplo, en la Asociación Europea de Productos que se autorizan para el uso en cosmética, pues eran los que estaban autorizados para cosmética, porque por ejemplo hay muchos artículos de productos de este tipo en Japón, en Canadá, pero no son los mismos que están autorizados para su uso en nuestro país. Entonces por eso elegimos los que estaban autorizados por la Unión Europea para su uso en cosméticos, y dentro de los 15 me parece que eran los que estaban autorizados en Europa, elegimos esos 7 porque eran los que más se usaban y que por lo tanto tenían más interés. Y puede estar que está más simple tomar los estándar para hacer el trabajo. También puede estar esto. Si
tiene la... Sí. En la página 25 al final ha escrito que la SPME tiene la posibilidad de realizar muestreos in situ. Ma tú no has hecho esto. No, nosotros no. Es una de las características, de las ventajas de la técnica, pero nosotros no la empleamos en situ. ¿Por qué se puede hacer in situ? Se puede llevar la fibra inmersa en la jeringa, se puede llevar a un río, por ejemplo, Sí, directamente. poner la fibra y luego al poderla retraer y llevarla al laboratorio, ya luego se puede analizar en el laboratorio, porque no se producen pérdidas una vez están absorbidas. Podríamos intentarlo. Sí, no, yo pienso que está mejor hacerlo en el laboratorio, más tranquilo, sin, sin problema. Todos los fármacos, tú has escrito a la página 41, que no tiene ahora, hasta ahora no tiene legislación exacta, o está una legislación que puede, es el segundo parágrafo. Sí. No contemplados por la legislación cuyos efectos adversos no se conocen con exactitud y que son candidatos a ser regulados. No tiene hasta ahora... Normalmente la regulación que se establece para los emisarios de las depuradoras pues contemplan pesticidas y compuestos similares, pero los fármacos y en general los que se llaman compuestos emergentes todavía no están regulados, no se miden en la depuradora. Las depuradoras no tienen obligación de mostrar que han eliminado esos compuestos. Tienen la obligación de ofrecer un agua pues, libre de pesticidas, libre de enterococos, pero no de fármacos. Los fármacos todavía no están reglados. Este está interesante porque tú vas a escribir en otra parte que es mismo un problema ético. No es un problema solo de química, de uso, ma es un problema, al final, un problema ético, si no tiene legislación. Claro. Porque vosotros tenéis esta investigación, ¿por qué? Porque aquí cada persona, esta persona que va a preguntar por esto compuestos, controlar estos compuestos, o es solamente porque está tan compuesto que tiene posibilidad de aplicación continua y futura? El principal objetivo yo pienso que es, dado que estos compuestos no se conocen prácticamente y por lo tanto no están regulados, el primer paso que podemos hacer los químicos analíticos, ¿no? Pues es identificarlo, decir, pues mire, efectivamente usted está emitiendo unas aguas que contienen estos fármacos, están llegando al medio, se encuentran en el medio en estas concentraciones, además se ven que pueden pasar a la cadena trófica y yo creo que es el primer paso, es dar esa información, saber lo que ocurre para que luego ya las administraciones o quien corresponda puedan de una vez legislar y obligar a ese depurador, porque claro, las depuradoras hacen lo que tienen que hacer. Si nadie les dice que tienen que aplicar esa metodología, pues lo van aplicando la legislación y nada más. Este es el adendum, el último trabajo. Es puede estar, no un resumen, está una visión general de todas las técnicas. ¿Qué es la conclusión? ¿Qué es la técnica mejor? Puede estar la misma pregunta de antes, la mejor por compuestos. Para los benzotriazoles. Pero benzotriazoles. Como dije, en mi opinión, hombre, no conozco, hay muchísimas técnicas, en los últimos años se han desarrollado infinidad de técnicas, sobre todo de microextracción. Conozco lo que he leído, pero como no he trabajado con ellas, pues puedo hablar de las que nosotros hemos usado. Y en el caso concreto de los benzotriazoles, yo me quedaría sin duda, como le dije a Ramiro, con la extracción en fase sólida, por eso, porque se utiliza muy poco volumen de muestra, se podía utilizar incluso menos de lo que utilizamos nosotros. Son compuestos que se diluyen bastante rápido utilizando este acoplamiento con cromatografía líquida
y sobre todo la sencillez, ya no de manera egoísta porque uno pues tenga que hacer menos trabajo, sino porque se nota que cuando tienes que hacer una extracción, luego desorción, luego pasarlo a un vial, luego filtrarlo, pues los errores siempre son mayores y en el caso de la extracción en fase sólida las reproducibilidades eran muy buenas y eso pues te da bastante satisfacción cuando terminas de hacer el trabajo. En la página 93, 92, 93, da la descripción del límite de detección y de cuantificación, que está el señal, el rapporto entre señal y noise. ¿Por qué no fue delegato la definición de la UPAC, que es el señal más la deviación estándar? ¿Por qué fue delegada esta? Como sabe, hay un montón de formas de calcular los límites de detección y de cuantificación, cada uno lo hace más o menos como quiere, como puede. Esta es la forma que se ha utilizado normalmente en el equipo de investigación. Cuando yo entré a trabajar, pues claro, hay personas que te enseñan, ¿no? Te van guiando, y era la forma que se utilizaba normalmente. Además, en los nuevos equipos que tenemos, los software han mejorado muchísimo, de manera que ya no tienes que calcularlo manualmente, sino que el equipo lo hace, ya te da la señal ruido, simplemente utilizando el punto más bajo de la calibración y eligiendo el pico y el área de ruido cercana al pico, ya el equipo te da un valor que se supone que es más fiable que el que hacemos nosotros manualmente, y por tanto lo hemos hecho así. En la página 175, por 175, está mejor. Por los benzotriazoles está dos que tienen problemas. Sí. Ha dicho que es porque están compuestos masa polar que no van a estar no vacan en el líquido. Piensa que se puede hacer otras cosas por medirlo todos juntos, o tiene que separar los tres de los dos. Nosotros intentamos conseguir las máximas eficiencias utilizando pues las fases móviles y extractantes que solemos emplear, que son disolventes orgánicos de los menos malos, ¿no? El metanol y el acetonitrilo. Existen trabajos donde se ha realizado la desorción de destilbar, por ejemplo, utilizando disolventes más fuertes. Nosotros siempre intentamos evitar el uso de estos disolventes más fuertes, ya que nuestro trabajo siempre va encaminado a reducir los disolventes orgánicos, pues no queremos utilizar los que son más peligrosos. Y para no introducir tampoco fases de evaporación y demás. Entonces vimos que utilizando el metanol sí son ligeramente inferiores las recuperaciones, pero que creímos en su momento que eran aceptables, y por tanto decidimos continuar con el acetonitrilo. No obstante, se puede intentar en el futuro, sin duda, intentar mejorar las eficiencias de desorción, en este caso de estos compuestos, que el problema que tienen es que son muy apolares, tienen coeficientes de partición de octanol-agua de hasta 13 y algo, el último compuesto, por lo que yo creo que es que se absorben al cartucho en este caso, y no hay forma de sacarlo. Bien, gracias y congratulaciones otra vez por la presentación. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, pues a continuación tiene la palabra la doctora Soledad Rubio Bravo. Muy bien, gracias. Yo quiero empezar agradeciendo a los directores de la tesis su invitación. Creo que sabéis combinar perfectamente buena ciencia con hospitalidad y es una delicia estar aquí. Voy a hacer en primer lugar una valoración general de la tesis y después me gustaría comentar contigo algunos de los aspectos para discutir algunos de ellos. En primer lugar, bueno, me parece muy relevante el tópico que habéis seleccionado para la investigación. Creo que el tratamiento de muestras sigue siendo todavía
uno de las asignaturas pendientes del análisis químico. Y es verdad que en la última década se ha hecho mucho, pero que todavía hay mucho por hacer. Entonces, pues bueno, es un tópico bastante difícil, sobre todo cuando se cogen o se seleccionan muestras como la que habéis seleccionado, que son muestras complejas, tanto cualquier tipo de agua, muchas veces cuando dicen limpia, muestra de agua de pozo, tal, luego realmente no son muestras sencillas. Entonces, pues innovar y desarrollar metodologías dentro de este área pues bastante difícil, y bueno, lo habéis hecho perfectamente. Los resultados que habéis dado en la tesis, 9 trabajos publicados en revistas internacionales. Entonces felicito a ti y evidentemente a los directores por los resultados que habéis obtenido. La memoria, la presentación me ha gustado mucho, es muy clara. La introducción centra perfectamente el problema que luego vayas a desarrollar. Me ha gustado que en las referencias de la introducción pongáis, aunque es siempre mucho más, te lleva más trabajo, los títulos de los trabajos, realmente cuando si tú te estás interesado en algo, te da mucha información sobre el contenido. Entonces, también te quiero comentar de la introducción las 3 páginas de agradecimiento que pones. Eres una persona agradecida y eso, pues evidentemente, a mí me parece muy bien que se agradezca lo que los demás nos aportan. Entonces, pues también quería resaltar eso. Y ahora, pues me gustaría comentar, como te veo preparada además, me gustaría comentar contigo para que me des tu opinión de algunos de los aspectos que habéis desarrollado. Con respecto al trabajo que acaba de ser aceptado, hay en algunas tablas algunas afirmaciones que a mí me gustaría que me dieras tu opinión. Por ejemplo, te digo la página, en la página 73, en la tabla 2, cuando habláis de extracción líquido-líquido y ponéis tiempo de extracción hasta 24 horas. A mí me ha extrañado ese dato. Entonces, tú que te has leído los trabajos a la hora de... ¿En qué tipo de trabajo? Porque estamos hablando aquí de los benzotriazol, que como bien has dicho, son muy, muy hidrófobos. Entonces, pero cuando hablamos de extracción líquido-líquido, generalmente los equilibrios de partición se producen bastante rápidos, y sobre todo si tenemos compuestos que son hidrófobos y que por lo tanto al medio orgánico se van a transferir. Normalmente no es la cinética el paso controlante de esa. ¿Por qué en los trabajos qué dato me puedes dar para el que por qué hasta 24 horas cuando normalmente esos equilibrios son bastante rápidos? Sinceramente creo que es un error, que eran 4 horas, no 24 horas. ¿Sí? Creo que sí, lo tendría que... Hay veces que yo he pensado que podría ser eso. Nosotros cuando hemos trabajado con hidrocarburos policíclicos aromáticos de 6 anillos, los más cancerígenos, muchas veces se quedan absorbidos a las paredes del vidrio o a las paredes, y es muy difícil recuperarlo. Y entonces pensé que podría ser algo de eso para que tardara 24 horas, pero puede ser que lo haya visto en algún trabajo y por eso puse 24, pero creo sinceramente que es un error. La verdad que estas tablas al final, si vio el adendum, se eliminaron del trabajo porque era algo pues demasiado general. Vale. Y claro, al eliminarlo del trabajo pues ya son tablas que no he tenido muy presentes, vale, pero creo sinceramente que es un error de tipográfico al escribirlo, ¿no? Vale. Y en esa misma tabla, aunque la haya eliminado, pero me interesa tu opinión, ¿por qué pones que en SPE una de las desventajas es que se utilizan grandes volúmenes de muestras? Porque tú en SPE, dependiendo, y es una de las ventajas que yo le veo, dependiendo del factor de preconcentración que quieras hacer, tú puedes utilizar el volumen de muestra que quieras. Y entonces, ¿por qué pones que una desventaja? ¿En qué? Efectivamente, el volumen de muestra pues lo seleccionamos en función del factor que queramos conseguir. En mi caso, por ejemplo, para las aguas residuales utilizaba 250 mililitros, pero en el caso de las aguas de mar, por ejemplo, que trabajaban mis compañeros, tenían que pasar hasta 1 litro de muestra para obtener buenos factores de concentración
lo que conlleva pues estar trayendo un montón de botellas desde la playa y mucho trabajo de paso de muestra, y por eso consideramos que es una desventaja, porque por ejemplo eso en muestras de agua de mar, que son relativamente limpias pero muy diluidas, pues sí los volúmenes necesarios son hasta 1 litro de muestra. Uh-huh. Pero muchas veces es la única técnica que nos permite los factores de preconcentración que son viables para luego determinar las concentraciones, ¿no? Y luego, terminando ya con ese trabajo, hay una curiosidad que simplemente son datos extraídos de la bibliografía, pero en la tabla 4 hay, en la página 77, hay 3 trabajos que además pues son uno del año 2009, otro del año 2012, de los mismos autores, evidentemente, que utilizan diferentes matrices, y los recovery son siempre exactamente los mismos, de 110 a 122, y entonces uno cuando lo lee dice, esto se llama reproducibilidad de un método, ¿no? Porque entonces, bueno, creo que los autores lo que hacen es repetir el DS, porque en las matrices es imposible que se pueda. Me llamó mucho la atención. Mucho la atención a mí también cuando lo viste, ¿no? Sí, que eran exactamente las mismas, ya hicieran moluscos o grasa de ballena o cualquier cosa, siempre no tenían la misma recuperación. Vale. Luego, con respecto, y ahora ya de forma general, para fluoroquinolona, que utiliza desorción micelar o extracción micelar cuando hacéis con muestras sólidas. A mí es un campo que me interesa muchísimo. Entonces, en primer lugar, vosotros los extractos los introducís directamente en el cromatógrafo de líquidos. Mi primera pregunta es, ¿dónde tenéis identificado el tiempo de retención al cual se eluye el tensoactivo? Sí, al principio. Al principio del todo, que no coeluye con los... Entonces, por ejemplo, la afirmación que realizáis, porque cuando veo los espectros hay mayor intensidad de señal, y eso lo atribuí a que se realiza la extracción en mayor proporción, ahí estoy completamente de acuerdo, pero luego decís también que se produce una exaltación, entre comillas, de la fluorescencia debido a la presencia del medio micelar. Pero cuando introducimos en cromatografía de líquidos, como bien dice, el medio, la fase móvil, destruye la micela y aparece el tensoactivo, un pico, que a vosotros en vuestro caso os aparece al principio. Entonces, yo no veo la forma en la cual está exaltando la fluorescencia, porque ya está separado cuando llega al detector la fluoroquinolona. Sí estoy de acuerdo con vosotros en que lo que se produce es más rendimiento de la extracción y que por eso sube la señal. Luego, bueno, si me tienes que comentar algo en ese aspecto. Cuando comenzamos a comparar la desorción micelar con la desorción convencional, efectivamente veíamos que obteníamos mejores recuperaciones o mejores señales con los medios micelares. Lo primero es pensar eso, que los medios micelares son capaces de extraerlos en mayor medida, pero también por la experiencia del grupo y por bibliografía que afirma que los medios micelares son capaces de realizar la señal fluorescente, pues nos planteamos hasta qué punto esta mejora de la señal se debía a alguna mejor extracción o se debía a una mejor señal cromatográfica. No podemos cuantificarlo porque no se puede saber dónde empieza una cosa y dónde termina otra, pero lo que sí hicimos fue preparar patrones de la fluoroquinolona en los dos medios y pincharlos directamente, y lo que vemos es una mayor señal absoluta, o sea, mayores áreas de picos mejor definidos y con mayor área. No sé hasta qué punto se debe a esto o no, pero efectivamente cuando cuantificábamos las áreas y cuando calculábamos límites de detección, veíamos que efectivamente era mejor utilizando los medios micelares. Es que ahí he visto en el espectro que hay un cambio de tiempo de retención, un poquito, cuando lo que has puesto. Entonces, eso sí se explica muy bien, porque cuando empieza el desarrollo cromatográfico, hay una partición, es como una pseudofase hasta que se destruye la micela, sobre todo si empiezas con agua, y hay cambios de tiempo de retención, y nosotros eso lo hemos tenido. Entonces, bueno, yo los cambios de área, pues lo mismo que cuando cambias de disolvente a agua o metanol, y muchas veces hay cambios de área, pues lo atribuyo a eso.
Bien, con relación a espectrometría de masas, mi pregunta es, si sale al principio del cromatograma, ¿vosotros introducís todo en la fuente de ionización? ¿No lleváis a desecho la parte del tensoactivo y no tenéis luego problemas de suciedad de la fuente ni de... No, la verdad que no. Hombre, intentamos ser más cuidadosos con el lavado tanto de la columna como de la fuente y de todas las partes del espectrómetro de masa cuando utilizamos surfactantes, pero no, al principio pensamos que sí, que en fluorescencia podía dar muy buenos resultados, pero que en masas a lo mejor íbamos a tener problemas, pero no, la ionización se produce perfectamente, aunque los compuestos vayan en medio micelar, no en disolvente orgánico, y no tuvimos ningún problema en ese sentido. Sí, si se separa, como habéis dicho, que sale al principio, no tendréis por qué tener problemas de supresión de ionización. Lo que sí nosotros, por lo menos nosotros, tenemos problemas, depende también de los tensoactivos que utilice, la volatilidad que tiene, pero cuando llegan a la fuente de ionización, si no son muy volátiles, entonces tiene luego mucho problema de suciedad de la fuente. Entonces, mejor siempre, si tenéis la posibilidad en el equipo de enviarlo a desecho y quedaros solamente con la parte de los tiempos de retención a los que salen, por lo menos en nuestro caso sí que nos soluciona bastante de limpieza. Después, cuando hacéis la extracción con microondas, que la hacéis con, me parece que utilizáis, si no recuerdo más, 15 mililitros de tensoactivo, ¿por qué ahí no habéis utilizado, que además vosotros lo habéis desarrollado en el grupo, luego una etapa de cloud point? Porque eso, el grupo tiene trabajo sobre eso. Porque son 15 mililitros, en el cual se diluye bastante los analitos. ¿Por qué no habéis utilizado después con las micelas una etapa de preconcentración utilizando Cloud Point? Que eso el grupo lo habéis desarrollado y a mí siempre me ha parecido muy interesante. Sí, la verdad que hace unos cuantos años que ya en el grupo no se hace Cloud Point. Y no lo sé, la verdad que no me lo sugirieron que utilizara el Cloud Point. Sí, se produce una gran dilución porque se utilizan 15 mililitros, pero bueno, vimos que para las concentraciones que encontrábamos en el medio y para los niveles de preconcentración que requeríamos, pues era suficiente, y por lo tanto tampoco quisimos meter luego un paso de limpieza para no alargar tampoco el proceso. Y luego en la desorción que hacéis en SP, que a mí me ha parecido interesante, cuando piensas en principio, no concibes utilizar ahí un tensoactivo en SP, porque evidentemente el tensoactivo se va a agarrar al absorbente y da la sensación de que necesitáis 5 mililitros para hasta que se ocupan todos los centros activos y son capaces de retirar en este caso la fluoroquinolona, ¿no? ¿Habéis hecho algún tipo de estudio de cuánto tensoactivo se queda absorbido y por qué necesitáis 5 mililitros para eluir? ¿Es hasta que se llenan todos los centros activos o hasta que se ocupan todos los centros activos dentro del absorbente? No hemos hecho estudios de ese tipo. La verdad que al principio yo también pensé que era un poco locura meter medios micelares. Era una discusión que teníamos, algunos miembros del grupo decían que sí que se podía hacer y otros decían que no. Al final lo hicimos, y la verdad que es una técnica, es un poco tedioso utilizarlo porque por ejemplo para microextracción en fase sólida, pues sí, es muy limpio de utilizar. Sin embargo, para la extracción en fase sólida, pues desde el punto de vista operacional es bastante más complicado porque tienes que pasarlo a un flujo muy bajo. Desde que lo pasas un poquito más rápido, en vez de salir de la gotita se te forma espuma y aquello es un poco difícil de manejar, pero el volumen simplemente se optimizó pues como una variable más, igual que en todas las técnicas. Vimos que 5 mililitros era lo óptimo. Y vimos que prácticamente los 5 mililitros son recuperados y no vimos... se puede intentar saber era simple curiosidad qué parte por si es absorbida y cuál no. Vale. Muy bien. Con respecto a los benzotriazoles, que bueno, ahí me despiertan dos tipos de curiosidades.
son tremendamente apolares. Trabajar con ese tipo de compuestos es horroroso porque se te quedan en todos sitios. Los bajos recovery, pues evidentemente se explican, el que tenga esos bajos recovery, y ahí siempre hay como un equilibrio, entiendo, entre el disolvente que tienes que utilizar para eliminar o el absorbente que utilizas. Entonces, yo entiendo que no queráis utilizar mucho disolvente, pero las recuperaciones para esos compuestos son bastante bajas. Entonces, ¿por qué no habéis utilizado? Porque los ASI, que es el que habéis utilizado en SP, son compuestos con una gran son absorbentes con una gran capacidad de retención. ¿Por qué no habéis planteado utilizar absorbentes con menos capacidad de extracción? Por ejemplo, una C8, o luego, por ejemplo, también en las columnas cromatográficas. Los picos que tenéis salen con colas. Entonces, en algún sitio he visto que esas colas luego aparecen piquitos, que ya no sé si hay posibilidades de isómero o no, o simplemente es la retención que tenéis. ¿Por qué no utilizáis, por ejemplo, en vez de C18 en la columna cromatográfica o en vez de un oasis, que tienen una gran capacidad de retención, absorbentes como C8 o de menor longitud de cadena, que se os van a quedar perfectamente retenidos, ¿no? Y luego a lo mejor la elusión quizás sea más fácil. La verdad que así como para los solventes empleados en extracción en fase sólida convencional hay multitud de solventes, las columnas de extracción utilizadas para el acoplamiento con UHPLC no existe tanta variedad de solventes. La verdad que cuando compramos el equipo, pues las columnas que nos proporcionaron fueron las de ASI y por tanto es las que hemos usado para cualquier compuesto. Se puede, efectivamente, seguramente se puede mejorar estas recuperaciones utilizando un solvente más adecuado. Y es otra cosa más que tengo para intentar en el futuro. Es que son compuestos que son una pesadilla. Sí, en cuanto te pasan de 7 u 8, la constante hasta el agua, es horroroso. Se te quedan en todos sitios. Bien, pues yo tenía algunas otras cuestiones, pero yo creo que eso es lo más relevante y tampoco quiero pasarme mucho de tiempo. Muchísimas gracias y le felicito no solamente por el trabajo que ha realizado, también por la exposición, que ha sido magnífica, y también por la respuesta a las cuestiones. Gracias, Soledad. Bien, bueno, es mi turno, y siempre pasa lo mismo, como ya los compañeros han intervenido, pues algunas de las cuestiones que yo tenía, la verdad es que ya las habéis tocado, pero bueno, yo seguiré haciéndote algunas observaciones. Bien, en primer lugar, lo que sí quería manifestar es mi placer por estar aquí y la invitación que se me ha hecho desde el Departamento de Química y por parte de los directores de la tesis para estar en este tribunal. Siempre pues un acto académico de los que más nos gusta participar, porque también se aprende mucho y se ve como los jóvenes pues van marcando los nuevos caminos de investigación en nuestro área, ¿no? Hacía tiempo también que no venía a Las Palmas, desde el año 98, cuando se organizó por parte del grupo de investigación del doctor Santana el Congreso de Luminiscencia, y bueno, pues hacía ya mucho tiempo que no tenía la oportunidad de estar por estas tierras. Bien, y dicho esto, pues yo también voy a hacer una valoración en primer lugar de lo que me ha parecido el trabajo que he realizado y luego pasaré a hacerte algunas observaciones más particulares. Bien, efectivamente, para mí la tesis, lo primero que me ha sorprendido es el gran trabajo que hay en ella. Es una tesis muy amplia en cuanto a investigación y de trabajo de laboratorio. No hay más que leerla, ¿no? Yo la he leído detenidamente y se nota, no hay más que ver pues toda la cantidad de resultados que expone para que se vea que efectivamente aquí hay muchas horas detrás de laboratorio, de trabajo, de análisis y por lo tanto yo en ese sentido me parece que es una memoria que está muy bien desarrollada y también los objetivos muy bien planteados.
Yo coincido con Soledad en que los temas del pretratamiento de muestras es una parte que no nos gusta, que no nos gusta porque es súper importante, pero también es de lo menos favorecedor a la hora de trabajar. Son todos procedimientos tediosos en muchos casos. Ahora comentaremos algo de algunas de las técnicas que habéis utilizado más online, más automatizadas, que son tan interesantes, no solo por lo que decías tú, ¿no?, de menor trabajo por parte del analista, sino porque los resultados son más reproducibles, menos manipulación, menos posibilidades de contaminación, etcétera, ¿no? Por tanto, esa vía que tenéis de trabajo en automatización me ha parecido especialmente interesante, ¿no? Y bien, tocáis todas las técnicas actuales de preconcentración, tanto en fase líquida como con muestras sólidas, que son también bastante más complicadas, de manera que incluso a mí me parece que esa parte de la introducción es muy didáctica, está muy bien escrita, sirve casi para dar una clase de estas nuevas técnicas de preconcentración, de extracción, y me ha sido, pues la verdad, un placer leer esa introducción. Luego yo también coincido en que me parece importante el introducir los títulos en la bibliografía. Yo creo que es muy informativo, muy informativo. A mí no me gustan las revistas que no te dejan poner los títulos en los trabajos, Yo creo que para el lector, para el que está leyendo ese trabajo, es fundamental para, si tiene que ir a la revista, ir ya con más conocimiento de lo que hay ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que haya hecho el esfuerzo de buscar todos los títulos, pues me parece importante. Bueno, luego también, claro, tocáis dos técnicas, siempre trabajéis con cromatografía, pero bueno, con distintos elementos de detección, y hacéis también un esfuerzo de comparación entre fluorescencia, que sigue siendo pues un método de detección que todavía podemos utilizar para estos análisis de trazas, con una instrumentación en principio menos costosa que el masas, aunque bueno, cada día más estamos todos con masas, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una técnica de detección que está en vigor, está en vigencia, y me parece importante que podamos seguir aportando con ella, ¿no? Y en ese sentido, pues también quería indicar que me parece que para ti debe haber sido muy formativa, esta etapa, porque has trabajado pues con distintas técnicas de detección, y bueno, y por supuesto con toda la playa de técnicas y de procedimientos de extracción que tenemos disponibles en este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues felicitarte. Vamos a hacer algunas preguntas de cuestiones que me han ido surgiendo cuando he estado leyendo la memoria. Bueno, en algún caso, en algún sitio hablas de los diseños factoriales que utilizas, etcétera. ¿Haces alusión a algún programa de tipo estadístico, estas gráficas y tal? Sí. ¿Qué tipo de diseños soléis utilizar? Creo que en algún caso no lo comentas exactamente. Suelen, dependiendo de la técnica, hemos usado diseños normalmente de 4 variables con dos valores extremos de lo que sea, de tiempo, de temperatura, de lo que sea, y luego para un primer screening de cómo se van a comportar, y luego solemos calcular las relaciones parciales y bivariadas, es decir, cómo interaccionan entre sí los parámetros y cómo afectan a la recuperación final, y en función de estas relaciones y de cómo influyen al final al resultado, solemos elegir las más características, las 2 o 3 más características, para un posterior análisis, diseño experimental con un rango más amplio de valores para ajustar más la optimización. Sí, pues es importante porque en muchos casos tenéis muchos factores que optimizar, ¿no? Entonces, eso siempre va a ayudar. Cuando estáis trabajando con fluoroquinolonas, bueno, yo también tenía una pregunta de por qué habíais escogido las que habíais escogido. Supongo que también es un poco como modelo, ¿no?, del grupo total de quinolonas o de fluoroquinolonas, ¿no? O sea, tampoco son las clásicas, ¿no?, aunque podíais meter otras 10 más, ¿no?
Bueno, era una pregunta que efectivamente se contesta sola, ¿no? Mira, cuando trabajas con la fibra, con la quinolona, fíjate, tenéis tiempo, temperatura, pH, fuerza de iones, hay bastantes cosas que optimizar, ¿no? Mi pregunta sería, ¿alguno de estos parámetros te ha resultado el más crítico? ¿Cuál pensarías tú que es el más crítico a la hora de hacer una optimización? Porque a lo mejor alguno de ellos no es tan crítico, ¿no? Depende, yo creo, de cada caso. En este caso estamos hablando de microextracción en fase sólida, pero depende de la metodología que estemos usando y depende de los compuestos. Por ejemplo, en los benzotriazoles veíamos en Stilbar que la fuerza iónica del medio le afectaba muy negativamente, mientras que en las fluoroquinolonas esa diferencia no es tan acusada. Entre 10 y 15%, por ejemplo, no se observan tanta influencia como en el caso de los benzotriazoles. En el caso de la microextracción en fase sólida, pues lo que más nos afectó fue el pH, quizás, que se obtenían bastantes peores recuperaciones con pH ácidos, y en general el tiempo también suele ser un factor muy influyente, tanto en el proceso de extracción como en el de desorción, porque es una técnica que se trata de alcanzar un equilibrio y por tanto tenemos que ser capaces de alcanzar el equilibrio y de que no se revierta luego el proceso si aplicamos más tiempo del necesario. Sí, pero algunos de los tiempos que tenéis, no sé, 60 minutos, es decir, son tiempos que son fácilmente controlables, no son segundos lo que tienes que controlar ahí, ¿no? O sea, que tampoco que es robusto en ese sentido, ¿no? Y cuando hacéis la optimización con el detector florimétrico, tengo apuntado yo aquí que escogéis una longitud de excitación de 280 y la emisión a 450. ¿Cómo la optimizáis? Supongo que son valores de compromiso entre todas las quinolonas, ¿no? Lo analizamos con un espectrofluorímetro previamente, antes de la cromatografía, y bueno, tuvimos las longitudes para cada compuesto, y como la verdad que eran bastante similares, quisimos escoger un valor único para las 5 fluoroquinolonas para mayor simplicidad de la técnica. Sí. Bueno, siempre tienes un factor más de optimización si fueras capaz de poder elegir en función de la fluoroquinolona que estás detectando el par de valores que te da el óptimo, ¿no? Para cada caso. Sí. Bueno, sí he notado, esto es una pequeña crítica, en algunas de las tablas que nos has puesto que sobran decimales, y pones decimales, 4,98 más menos 1,93. Bueno, luego he detectado que los papers ya no los pone, has puesto un poco las cifras significativas más adecuadamente, pero bueno, como eso, yo es que eso le riño mucho a mis alumnos con estos temas, entonces pues también te riño. Bien, bueno, a ver, un tema que, claro, este tema siempre es polémico, siempre sale y siempre es controvertido, el tema de los límites. Tú ya has explicado lo que haces, que ahora ya el software automáticamente te lo dice. Bueno, el software era un algoritmo que está basado en la formulilla que sea y es la que tú más o menos expones del ratio señal-ruido 3 y tal. Bueno, a mí me parece que es un tema importante. Porque, fíjate, tenía yo apuntado aquí la tabla. Vámonos a la tabla esta 4, la de la página 77, donde tienes una página en la que se recogen los métodos de determinación de los benzotriazoles y tal. Bueno, hay unas diferencias en la columna de límites de detección entre trabajos de unos autores y de otros autores inmensas, que a mi juicio no se corresponden probablemente con la realidad de cada una de las técnicas que han empleado, porque probablemente cada autor ha puesto ha usado una forma diferente de hacer ese cálculo del límite de detección. Es que veo, no sé, en la primera 0,002, y luego en otros pues están en entornos de 10 o 100 veces diferentes. Entonces es muy importante que nos pongamos todos de acuerdo en cuál es la mejor y que todo se aplique de la misma manera. Quizá un poco seguir las indicaciones de IUPAC, lo del 3 está un poco cuestionado, últimamente, ¿no? El 3.3, un poco lo que decía
seguir un poco la indicación de también el tema falsos positivos, falsos negativos, pero deberíamos de saber exactamente cuando se pone el límite de detección, pues si son comparables o se han hecho con procedimientos diferentes. Entonces yo creo que se sale fuera del contexto de tu tesis, que es algo más amplio, pero me parece que es una discusión que siempre tenemos y que conviene que se aclare, ¿no? Tenía alguna cosita más con el tema de los benzotriazoles. Bueno, ya te hemos preguntado, ya te han preguntado sobre las distintas técnicas, cuál elegiría. Claro, yo creo que probablemente coincidirás conmigo en que es muy dependiente del tipo de muestra, ¿no? No es lo mismo estar con las líquidas que lógicamente con las... Quizá eso es lo más relevante, ¿no? Pero dentro de ello, pues me gustaría, por ejemplo, que en las que tú has utilizado para los benzotriazoles, pues nos dieras tu opinión crítica de una comparación. Es decir, incluso ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, porque cada una de ellas tendrá sus ventajas e inconvenientes. En algunos puede ser meramente la manipulación mayor o menor, en otro puede ser el poder llegar o más bajo o no en los límites de detección, y también un poco en función del tipo de muestra probablemente tú ya piensas en una, ¿no? Entonces me gustaría que me dieras tu visión crítica, que tienes mucha experiencia sobre el tema, para ilustrarnos sobre este aspecto. En el caso de muestras sólidas, por ejemplo, no puedo comparar porque solo aplicamos un método para muestras sólidas. Sin duda, ese paso de extracción en fase sólida online que incorporamos después de la extracción asistida por microondas presenta muchas ventajas con respecto al que utilizamos para las fluoroquinolonas, que no incorporaba este paso de preconcentración y limpieza. Entonces yo creo que aunque la extracción por microondas pues sea bastante efectiva, ese paso posterior, tanto de preconcentrar como de limpiar la muestra, es vital. Y en el caso de las muestras líquidas, pues a pesar, no sé si mis jefes se van a enfadar por lo que voy a decir, pero a pesar de que siempre decimos que las técnicas miniaturizadas pues efectivamente presentan muchas ventajas, el requerimiento del volumen de muestra, la automatización, pero son técnicas que desde el punto de vista operacional son bastante tediosas. Tienes que tener mucho cuidado con todo, cualquier cosa pues te va a dar reproducibilidades peores que las técnicas no miniaturizadas. Y entonces yo en este caso me quedo sin duda con la extracción en fase sólida. La stir bar sí presenta ventajas, pero por ejemplo nosotros hicimos la extracción con 1,5 mililitros, con 4 mililitros, perdón, no, mentira, con 25 mililitros de muestra y con 1,5 mililitros como de solvente. Entonces yo casi creo que es una técnica más miniaturizada, la extracción en fase sólida, que utilizábamos 5 mililitros, que la stir bar, y por lo que dije antes, sobre todo las reproducibilidades para mí son muy importantes cuando utilizo un método, porque por mucho que tú extraigas efectivamente, si no consigues reproducibilidad y repetitividad, pues yo creo que la técnica no es del todo buena, y sin duda en cuanto a repetitividad me quedo con la extracción en fase sólida online. Bueno, la última pregunta. Mira, con los benzotriazoles que has trabajado, claro, hay aquí una especie de contradicción con lo siguiente. Están aprobados por los consejos reguladores de todo este tema, ya lo has dicho, ¿no? A nivel europeo, ¿no? Y se pueden utilizar, por tanto, pero sin embargo ya están en la lista de la EPA de productos tóxicos. Entonces hay una contradicción evidente. Quizá lo que se necesita son más estudios de este tipo para ver hasta qué punto esa utilización está o no causando un peligro real. Porque, claro, la otra pregunta que tengo es, ¿los niveles que habéis detectado realmente suponen ahora mismo un peligro real para el hombre? ¿No? Porque estas serían las preguntas clave. Efectivamente están aprobados como ingredientes de los cosméticos, pero claro, desde mi punto de vista yo creo que
esa regulación se hace en base a los efectos que pueden tener sobre las personas que usan esos cosméticos. Entonces, lo que se hace son análisis de tipo de efectos secundarios, y entonces sí, están regulados, están aprobados para su uso en cosméticos para personas, para humanos, ¿no? Porque no presentan ninguna toxicidad para las personas. Pero claro, ellos no están teniendo en cuenta la toxicidad que va a tener luego esos compuestos cuando llegan a las depuradoras, cuando salen, cuando se depositan en comunidades de algas o de peces. Entonces yo creo que sí, hay una controversia ahí, pero porque claro, no es lo mismo autorizar un producto para su uso en cosméticas que luego saber cómo se va a comportar y qué toxicidad va a tener en el medio. Es lo que decimos, como son compuestos que todavía no están muy estudiados, pues todavía no hay grandes datos. Seguramente con los años, pues igual que ocurrió con el DDT, que antes se usaba para todo y luego con los estudios pues se pudo ya determinar su toxicidad, pues yo creo que en el futuro también se hará. Existen ya estudios que han demostrado que tienen efectos mutagénicos en comunidades de peces. Se ha detectado que inhiben la reproducción de algunas comunidades de peces y de moluscos. Y entonces yo creo que eso es cuestión de tiempo, de que se hagan más estudios y que al final, igual que ya la EPA lo tiene contemplado como compuestos de desconocida toxicidad, pues yo creo que en el futuro ya se irá concretando más este asunto. Pues muy bien, Sara. Me parece además que, aparte del trabajo que has realizado, conoces perfectamente lo que has hecho, ¿eh? No hay más que oírte cuando nos estás contestando a todas las preguntas que te hemos hecho, y nada más felicitarte por la exposición también, por tu conocimiento del tema que has llevado a cabo. Y bien, a continuación, pues también es clásico hacer la siguiente pregunta. Si hay algún doctor en la sala que quiera hacer alguna observación, es el momento de hacerlo. Doctor. Bueno, pues entonces vamos a quedarnos en la sala de una ala de Gerard, y a continuación pues continuaremos con Gerard. Bien, pues a continuación tengo el placer de decir que este tribunal, tras deliberar y los informes pertinentes, pues ha decidido por unanimidad concederte la calificación de acto cum laude, con lo cual pues te queremos expresar nuestra enhorabuena, tanto por el trabajo que has realizado como por la exposición del mismo que has hecho, como has contestado a las preguntas que nos has dado pie a seguirte preguntando. Y queremos también hacer esta felicitación extensiva a tus directores por la tutorización que han realizado, tanto José Juan como Zoraida, y finalmente pues al Departamento de Química, donde has realizado este trabajo, y al grupo de investigación en el que estás incluida en el departamento, que es en el área de Química Analítica, y por tanto pues hacemos extensiva la felicitación a todos ellos. Enhorabuena, Sara.